Eh, Bienvenidos a todos en esta programación que está realizando la carrera de Arquitectura y Urbanismo Ambiental de la Universidad Científica del Sur. Como todos sabemos, esta semana se está desarrollando la tercera Semana Internacional de la Bioarquitectura y en este tercer día de actividades tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Zulay Jiménez Palavicini. Ella nos va a presentar el tema Target Value Delivery en el contexto chileno. Zulay es arquitecta egresada de la Universidad de los Andes en Venezuela. Tiene una maestría en gerencia de la construcción por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela y es doctora en ciencias de la ingeniería, gerencia de la construcción por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Construcción Civil. Es profesora adjunta a tiempo completo en los cursos de pregrado, gestión de proyectos, prácticas preprofesionales y en la maestría de esta escuela es docente del curso Fundamentos Aplicados de la Metodología BIM. Zulay, es un gusto contar contigo esta mañana y bueno, no te queremos quitar más tiempo y bienvenida a la Universidad Científica del Sur. Esperemos que sea la primera de muchas presentaciones que puedas compartir con nosotros. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias por esa presentación que me hiciste. Tengo solamente dos cositas que añadir. En primer lugar, ya no soy profe adjunta, soy profe asistente de la universidad. Y por otro lado, también tengo otro curso de maestría que se llama Métodos de Generación de Valor en Proyectos de Construcción. Eso es un curso que es mío, lo ideé yo y tiene que ver con estas cosas que les voy a presentar el día de hoy. Así que, bueno, comencemos. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve y se oye muy bien todo. Yo aquí había hecho una pequeña presentación, pero ya esto pasó. Ya esto lo dijo Daniel, lo dijo mejor que yo. Sí quiero decir que soy venezolana y que actualmente vivo en Chile. Ya tengo 8 años viviendo acá en Chile. Y justamente la foto que tengo atrás es la Escuela de Construcción Civil. Construcción Civil es una carrera propia de acá de Chile. Creo que por lo menos en Venezuela no existe, en otros países creo que, no sé si Perú existe, pero tiene que ver justamente con lograr calidad en las edificaciones, por lo menos aquí en Chile por el tema sísmico, ¿ok? Entonces se creó esa carrera en particular para que todo ese diseño que los arquitectos y los ingenieros calculistas realicen se dé de la mejor forma en el momento que están construyendo, ¿ok? Y que no se vaya a caer entre el primer temblor. Bueno, sí les voy a nombrar mis temas de interés. Mis temas de interés es gestión de proyectos, todo lo que tenga que ver con Lean Design, por justamente mi formación como arquitecto, Lean Management, Lean Construction, que hablan mucho. Me gusta la parte del diseño y de cómo el diseño puede incidir en esa parte de construcción. Y bueno, el tema que les voy a presentar el día de hoy, que es Target Value Design, y pongo /delivery porque cambio de nombre. Eso es una de las cosas que les voy a mencionar más adelante. Me encanta el tema de constructabilidad, de hacer más construibles los proyectos desde el diseño, y ahí tenemos una alta responsabilidad nosotros los arquitectos. Y obviamente cómo generar valor en la industria AEC. Y aquí viene de repente mi primera pregunta. ¿Alguien sabe qué significa la industria AEC? ¿Tienen conocimiento de qué significan estas siglas? No hay manera de que interactúen, ¿verdad, Daniel? O sí, no sé. Si no, no importa. Sí.
Sí, bueno, estas siglas AEC lo que significa es Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Lo digo porque en muchos de los papers o del material que uno revisa, aparece estas siglas, pero por todos lados. Y la verdad es que a mí me costó saber lo que significaba. Al final, cuando ya lo supe, digo, ¡ay, qué tontera!, ¿no? Bueno, y yo me considero que formo parte, que soy así como una buena representante de esa industria, porque fíjense, arquitectura, ingeniería y construcción, aquí está la arquitectura, aquí está la ingeniería y aquí está la construcción. Formo parte de las tres patitas de lo que se considera esa industria. Para poder comenzar con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con Target Value Delivery, primero tenemos que hablar de algunos conceptos claves, y el primero es definir el valor. Lo primero es decir que el valor, en muchos casos y muchas personas lo consideran que es igual al costo. Y les comento de que eso no es así. Lo primero que les quiero decir es que el valor y costo no es lo mismo. Muchas veces nosotros vamos a una tienda, oye, ¿qué valor tiene esto? O algo por el estilo, preguntando en realidad por cuánto cuesta. Y quizás nosotros pensamos de que ese costo y ese valor es lo mismo, o a veces hablamos del valor en términos monetarios. Yo no estoy diciendo de que eso esté mal. Lo que sí quiero decir es que actualmente, y por esta particular metodología, nosotros vamos a tomar otra definición de valor, y va a ser la siguiente. Vamos a definir el valor como el cumplimiento de las necesidades de los diferentes clientes. Cuando nosotros hablamos de clientes, generalmente decimos, oye, el que me contrató para hacer este diseño, ¿ok? Que puede ser quizás una persona, una empresa, etcétera. Pero la verdad es que el término cliente lo vamos a ampliar un poco y vamos a hablar de los stakeholders. Stakeholders es todas las personas involucradas, interesadas, que tienen cierto impacto en el proyecto, o que el proyecto impacta en sus vidas, en sus decisiones, etc. Entonces vamos a ampliar el concepto de cliente, y por ejemplo, cliente puede ser, sí, si bien es cierto, la persona que nos paga por hacer ese proyecto, pero también podría ser el usuario final. También incluso podría ser el diseñador, podría ser el constructor, podría ser proveedores, porque forman parte del proceso de construcción, el proceso de diseño. Esas otras personas que inciden en el diseño, no solo los arquitectos no estamos solos en el diseño, también están los ingenieros, los que se encargan de la parte de las instalaciones, etcétera, ¿verdad? Pero también podría ser la comunidad. Nosotros también tendríamos una responsabilidad ante la comunidad, una responsabilidad social. Por lo tanto, el definir el valor como el cumplimiento de las necesidades de los diferentes clientes no es uno, es muchos clientes los cuales nosotros como diseñadores tendríamos que cumplir esas expectativas. Pero también entonces tenemos que tomar en consideración que cada quien tiene una diferente visión, una diferente perspectiva, un diferente interés en ese proyecto en particular, ¿ok? Y entonces lo que considera valioso a uno puede ser de que otro no lo considere valioso para nada, ¿ok? De repente para el arquitecto es muy valioso la parte de la estética, por decir algo, pero quizá para el ingeniero no sea tan importante, ¿sí? Quizás para el ingeniero lo más importante es que el edificio se mantenga en el tiempo, qué sé yo, ¿ok? Entonces, cada uno tiene una visión diferente, y la idea es tratar de identificar esos atributos de valor que se considera para cada cliente. Por otro lado, el valor no es estático, es dinámico en el tiempo. Lo que de repente para uno es valioso en este momento, quizás mañana ya no lo es. O lo que para uno fue muy valioso hace algunos años, quizás hoy ya no lo es. Les pongo un ejemplo muy sencillo, y es, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, que teníamos un juguete favorito. Teníamos un juguete que para nosotros valía la vida. Y les pregunto, ¿dónde está ese juguete ahora? ¿Vale lo mismo? ¿Se considera tan valioso ahora como hace tanto tiempo? Quizás no. Quizás ni sabemos dónde está, quizás lo regalamos, quizás quedó por ahí botado y no sabemos ni siquiera dónde está. Entonces, por eso es que les comento de que el valor puede ser dinámico en el tiempo. Lo que para hoy es valioso en un proyecto, quizás mañana no lo es. Y entonces ahí vemos ese dinamismo incluso en nuestros diseños. La pandemia hizo que se notara ese dinamismo, porque antes de la pandemia
había, por ejemplo, apartamentos habitacionales, en los cuales quizás no era tan importante la terraza o no era tan importante el balcón. Bueno, no pasa nada. Pero en el momento de la pandemia cobró mucha importancia, cobró mucho valor el que un apartamento o un departamento tuviera un balcón, porque era así como el contacto con la vida, el contacto con el mundo, porque estábamos todos encerrados. Entonces, fíjense que ese valor puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y por último, y no menos importante, tenemos que verificar cuáles son esos recursos que estamos utilizando para generar ese valor, ¿ok? Porque de repente podemos decir, oye, qué maravilloso cumplir esta necesidad, pero ¿cuánto va a costar? Y ahí sí podríamos hablar del costo, ahí sí podríamos hablar del tiempo, ahí sí podríamos hablar del esfuerzo que requiere generar esos atributos que se consideran valiosos dentro del proyecto, ¿ok? Por otro lado, a mí me gusta mucho esta caricatura. Es una caricatura, fue modificada, aquí lo coloco, aquí lo declaro. Y entonces fíjense que quizás lo que el cliente realmente necesita es esto que está acá, un arbolito con tal cosa. Pero el cliente, como lo explica, ya hay una diferencia. Entonces ahí, no sé qué opinan los arquitectos, pero a veces uno tiene que sacarle con cucharillas lo que desea ese cliente realmente. Y a lo mejor, como él lo explica, no está tan claro, ¿ok? Por otro lado, como lo diseñamos nosotros. Entonces, de repente empezamos y colocamos esto y aquello, y nos volvemos súper creativos y colocamos esto. Pero por otro lado, ¿cómo se ejecuta? Entonces, cuando existen estas diferencias, la verdad es que todos estos gráficos, todos estos dibujitos deberían ser iguales y debería parecerse a lo que el cliente realmente necesita. Y esto ocurre en nuestros procesos de diseño. Por lo tanto, aquí les comento de que esto se denomina pérdidas de valor. Cuando en nuestro proceso de diseño, lo que realmente el cliente necesita, no se lo estamos entregando al final del día, no se lo estamos entregando al final del proceso, no se lo estamos entregando en el momento en que estamos construyendo. ¿Ok? Entonces, la pérdida de valor es simplemente la parte de valor que no estamos proporcionando, que no le estamos brindando a nuestro cliente, incluso si es potencialmente posible. Es decir, si podemos hacerlo y no lo estamos haciendo, eso ya es una pérdida de valor. Si la competencia lo está haciendo y nosotros no lo estamos haciendo, eso ya se considera pérdida de valor porque es potencialmente posible. ¿Ok? Algunos antecedentes históricos de nuestra industria de la arquitectura, ingeniería y construcción es que lamentablemente solo el 45% de los proyectos obtienen resultados satisfactorios. Recordemos que la palabra satisfactorio, la palabra cumplimiento de necesidades, tiene que ver con el valor. Entonces, fíjense que tiene que ver con costo. No tenemos resultados en costos, no tenemos resultados en rentabilidad, en plazo. Esos serían como los atributos como más importantes que generalmente se toman como indicadores, costos y plazo, pero también en la parte de seguridad, en la parte de calidad y en la parte de aceptación pública. Entonces, fíjense que solamente el 45% de los proyectos tengan resultados satisfactorios, nos deja que el 55% no los tiene. Entonces, el 55% de los proyectos no estamos generando el valor debido a nuestros clientes. Por otro lado, se habla de que 1/3 de los proyectos sobrepasan costos y tiempo. ¿Ok? Habría que ver cuánto. El 5%, el 10%, el 15%. Hay algunos autores que afirman de que un proyecto se puede considerar un fracaso si tenemos un sobrecosto o un sobretiempo superior al 25%. Entonces tenemos proyectos como por ejemplo el de la Ópera de Sydney, que ese, a pesar de que es un proyecto maravilloso, es un edificio magnífico, es un proyecto súper referenciado a nivel mundial, pero como proyecto en sí es un rotundo fracaso porque los costos fue algo así como 16 veces más, el tiempo como 4 veces más, fue una locura. Entonces, como proyecto como tal fue un fracaso, a pesar de que nosotros veamos de que el edificio es magnífico. ¿Ok? Por otro lado, los retrabajos y fallas en la construcción se deben principalmente a los errores y omisiones en el diseño. Ahí tenemos nuestra responsabilidad. ¿Ok? Cuidado con esto. Nosotros como arquitectos a veces omitimos cosas en nuestros planos, en nuestros modelos que estamos desarrollando, o tenemos errores que podemos ir arrastrando en el diseño y se va arrastrando hacia diseño avanzado,
y pasa hacia la construcción. Y no es menor que se diga también que no es nada más los retrabajos, sino que el 80% de los retrabajos y fallas en la construcción es debido al diseño. Entonces, cuidado, porque lo que nosotros estamos diseñando tiene repercusiones un poco más adelante, ¿sí? Entonces, aquí pareciera de que el diseño es importante. Para nosotros los arquitectos es como que, claro que es importante. Pero, ¿por qué lo digo? Porque aquí les quiero mostrar esta curva y quiero que hagamos énfasis en la curva número 1 y en la curva número 2. La curva número 1 tiene que ver con la capacidad de influir en el costo, de influir en las capacidades funcionales del proyecto en sí. A medida que pase el proyecto, vamos a ir disminuyendo esa capacidad de influir en el costo o de ejecutar cambios en el proyecto. En cambio, la curva número 2 es el costo de cambios en el momento en el cual está representado en esa escala de tiempo, que es la que tenemos acá abajo. El concepto generador del diseño, el diseño de ingeniería de detalle, hay una parte de licitación, una parte de construcción, y cuando ya empieza a operar en sí el proyecto. Entonces, mientras más tarde vamos a tener, y mientras más tarde tengamos cambios, esos cambios van a ser más costosos. ¿Qué ocurre? Generalmente, vemos entonces que hay mucho énfasis en la parte de construcción. De quizás hay mucho costo y tengamos muy poquita influencia. Entonces, esos cambios en el momento de la construcción no generan mucho valor, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros hacemos énfasis en el diseño, que es donde nosotros tenemos gran incidencia, tenemos gran influencia, porque hay gran capacidad de influir tanto en el costo como en otras operaciones funcionales, y es muy bajo costo. Por lo tanto, el diseño es clave para el éxito o fracaso de cualquier proyecto. Entonces, tenemos que meternos en nuestra cabeza de que nosotros como arquitectos, la verdad es que tenemos una gran responsabilidad en esta parte. Por lo tanto, tenemos que saber de que es muy importante lo que nosotros diseñamos y cómo lo hacemos. Y por otro lado, cualquier decisión que tomemos en el diseño, incluso cualquier error que cometamos en el diseño, va a tener grandes consecuencias en el momento de construcción, ¿sí? Eso lo tenemos que dejar bien claro. ¿Cómo es nuestro diseño tradicional? Bueno, tratamos de establecer esos requerimientos, de identificar cuáles son los requerimientos del cliente. Luego generamos un diseño completo, ¿ok? Por fases, todo lo que quieran, pero generamos un diseño completo. Y luego de que está diseñado completo, es que entonces se lo pasamos quizás al ingeniero, etcétera. Y entonces ahí aparece un presupuesto, ahí aparece una programación de obra, ahí aparece quizás algunos materiales que quizás no sean considerados en el diseño, y aspectos de constructabilidad. Oye, esto lo vamos a construir de esta forma, de esta otra. ¿Y qué ocurre si el presupuesto no le sirve al cliente? Entonces tenemos que volver atrás y generar un nuevo diseño. ¿O qué pasa si el tiempo que requiere el cliente no es ese? Entonces tenemos que quizás volver atrás y generar un nuevo diseño o una nueva forma de trabajar. O quizás ese proyecto no es tan fácil de construir o no tan rápido de construir como necesita el cliente. Entonces también tenemos que volver atrás para volver a iterar en el diseño y volver a generar un diseño. Entonces pareciera de que el orden no es el más adecuado, ¿ok? Y lo peor es que estamos acostumbrados a esto, ¿sí? ¿Qué ocurre? El Target Value Delivery, que al principio se llamaba Target Value Design, cambió su nombre para llevarlo a unas etapas durante todo el ciclo de vida, no solamente al diseño, sino también bañando a la construcción, a las operaciones, etc. Entonces ahora se conoce con el nombre de Target Value Delivery. Es un enfoque de gestión que busca maximizar el valor, ¿ok? Tratar de alcanzar esos atributos de valor que se consideran importantes, tratando de tener un costo preestablecido, ¿ok? Entonces, la idea es tener ese costo e iterar en el diseño, pero no iterar en un diseño ya completo, sino que ir iterando al momento que vamos diseñando para tratar de lograr un costo preestablecido. Por lo tanto, también se conduce todo el diseño y la construcción, ambas, hacia el logro de los objetivos del proyecto, ¿ok? Tratar de que ese proyecto logre sus objetivos. Y por otro lado, invierte el proceso de diseño. ¿Cómo lo invierte? Aquí hay algunos cambios propuestos. Primero, en lugar de que cada quien diseñe aisladamente y que después nos reunamos en grupo, hagamos revisiones y tomemos decisiones en grupo, se habla de un diseño colaborativo. Entonces,
se habla de trabajar en equipo para definir inconvenientes y tomar decisiones y luego diseñar conforme a esas decisiones. Entonces, dentro de ese equipo colaborativo, no estamos solamente los arquitectos. También hay personas como constructores incorporados, como los ingenieros que están dentro también del diseño, en la parte estructural, en la parte de instalaciones, y se empieza a trabajar en equipo y tomar decisiones para que se vaya adaptando. Ahora, para tener un diseño colaborativo, tenemos que tener una apertura de mente y permitir de que otras personas se metan en nuestro diseño. Y a veces los arquitectos, lo digo porque recuerden que yo también soy arquitecto, somos un poquito así como, no te metas en mi espacio, no te metas en mi metro cuadrado, por favor, no me cambies mi diseño. Y resulta que tenemos que ser capaces de adaptar ese diseño a lo que sea mejor para el cliente, pero también para el equipo que va a estar laborando. Por otro lado, en lugar de verificar que sea construible el diseño, ¿qué tal si empezamos a diseñar de una vez lo que es construible? Y empezamos a escuchar lo que nos diga el constructor y que nos diga, oye, mira, claro, ojo con eso. De repente no decir, no, vamos a hacer puras cajitas de fósforo. No, también es tener un constructor que sea capaz de adaptarse a los requerimientos del diseñador para que sea un ganar-ganar, pero que realmente lo que estemos diseñando sea construible. Por otro lado, se habla de, este término es colocación. Suena muy raro, pero es la traducción de collocation, ¿ok? Collocation es ubicarnos en un sitio en el cual estemos trabajando en parejas, en grupos un poco más grandes que se llaman cluster, o trabajar, pero cara a cara, en grupos grandes, en salones grandes que se llaman big rooms. En esos big rooms van a estar tanto los arquitectos como toda la parte de instalaciones, como toda la parte de los ingenieros estructurales, incluso va a estar gente de construcción abogando por cómo se va a construir, etc. Entonces van a estar trabajando en un mismo sitio. Eso ayuda a que los requerimientos de información sean más rápidos y esas soluciones o modificaciones en el diseño también sean más expeditas. ¿Okay? Y por último, se habla del costo objetivo. El costo objetivo es que en lugar de estimar luego de que ya esté todo el diseño listo, vamos entonces a decir, bueno, mira, el diseño debería costar tanto, o sea, el proyecto construido debería costar tanto, ¿ok? Quizás cierta desviación, pero entonces empezamos a diseñar con base a ese objetivo de costo que hemos establecido anteriormente, ¿sí? Entonces, la forma tradicional en la cual utilizamos los costos es de esto. ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuál es mi costo? ¿Cuál es el margen de ganancia? ¿Ok? Que le vamos a incorporar ese costo y ese va a ser el precio propuesto. Por lo tanto, el precio va a ser una consecuencia del costo más el margen de utilidad, la utilidad que queremos ganar. ¿Ok? Sin embargo, quizás ese precio no sea el más adecuado y quizás el cliente diga, oye, no, yo no soy capaz de pagar eso. O quizás no salimos de los precios del mercado inmobiliario, puede decir algo del mercado habitacional. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos al revés? Empezamos por el precio y decimos, este es más o menos el precio en el cual están este tipo de proyectos en el mercado, o este es el precio que está dispuesto a pagar el cliente como tal. Y entonces, con base en ese precio objetivo, marcamos cuál es el margen que queremos ganar, cuál es ese porcentaje que nos queremos ganar, y decimos, ok, entonces, el costo debería ser este. Y entonces ahí sale el costo objetivo. ¿Ok? Por lo tanto, ahora la consecuencia es diferente. El precio no es consecuencia del costo, sino que el costo es consecuencia del precio. Y ahí nos podríamos asegurar de que realmente estamos cumpliendo con los requerimientos de ese cliente. Entonces, ¿cómo funciona el TBD? En primer lugar, aquí, bueno, les voy a mostrar esta gráfica la van a encontrar, si ustedes buscan TBD en internet, van a conseguirse esta gráfica por todos lados. ¿Cómo funciona? Tenemos los dos ejes, el vertical y el horizontal. En el horizontal vamos a tener cómo se va generando el diseño, y en el vertical tenemos el costo. Establecemos el costo objetivo, ya les comenté cómo, y establecemos un segundo costo que lo vamos a llamar admisible. Ese costo admisible es cuánto podríamos sacrificar de ese margen objetivo que hemos establecido en la lámina anterior.
pero que puede hacer de que, a pesar de que yo esté disminuyendo mi utilidad, por lo tanto ese costo va a aumentar, pero ¿cuánto puedo ser capaz de sacrificar de mi utilidad para que el proyecto se dé? ¿Ok? Y si yo llego a ese costo admisible, entonces digo, bueno, es factible que se dé y me beneficia a mí como diseñador, como constructor, como equipo de trabajo que estamos generando ese proyecto nuevo. ¿Ok? Entonces ese costo admisible es como un plan B, pero un plan B bueno, en el cual se va a construir bajo ese parámetro. Entonces, podríamos tener quizás un costo inicial de un primer desarrollo de ese diseño, que quizás cuando estamos empezando decimos, bueno, es muy inicial, es muy preliminar, tenemos estas primeras ideas, estos primeros bocetos, quizás nos basamos en proyectos anteriores, en los cuales tengamos un metraje quizás diferente, pero entonces hacemos una extrapolación y decimos, ok, con este metraje más o menos cuesta esto, ¿ok? Entonces sería ese nuestro costo inicial, que en todos los casos en los que yo he estado dentro de la implementación de TBD, ha sido muy por encima del costo admisible y del costo objetivo. Entonces la idea es empezar a iterar en el diseño y entonces cambiar esos costos y empezar a bajar esos costos, que idealmente tratemos de llegar por lo menos al costo admisible e idealmente al costo objetivo. ¿Ok? Entonces la idea es que esas iteraciones de diseño, estas curvas que aparecen acá, ¿ok? Esas flechitas curvas que son esas iteraciones del diseño, ¿a qué responden? En primer lugar, a un término que se está utilizando mucho que se llama integración temprana. ¿Integración temprana de quién? Integración temprana del constructor, de algún proveedor importante, de los ingenieros, etcétera. ¿Ok? ¿En qué momento entonces se podría integrar el constructor? En el momento en el cual estamos desarrollando nuestro diseño en etapas bien tempranas de diseño, ¿ok? No quizás cuando ya tengamos muy avanzado el diseño, quizás esos cambios en la parte de construcción no vienen no están tan considerados. Entonces la idea es integrarlos tempranamente y que ellos empiecen a decir cómo podríamos construir esto y aquello, ¿ok? Y también algún proveedor importante, sobre todo porque ahora se está hablando mucho de industrialización en nuestra parte de construcción. Entonces quizás un proveedor especializado podría determinar aspectos de diseño interesantes, ¿ok? Por otro lado, que todos estemos con los objetivos alineados para optimizar el todo. No es optimizar mis intereses como diseñador, no es optimizar el interés del constructor, sino el interés del proyecto como tal, ¿ok? Entonces, la idea es que todos estemos claritos que cuál es la forma de optimizar el todo. Por otro lado, el diseño concurrente, el diseño colaborativo, en el cual todos deberíamos compartir conocimiento. Fíjense lo que dice ahí, conocimientos de costo. Hoy, palabras susceptibles. Cuando empezamos a decir, oye, pero entonces, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto va a ganar la constructora? ¿Cuánto va a ganar quizás la inmobiliaria o la promotora de vivienda o qué sé yo? ¿Ok? Entonces ahí empiezan los intereses. No, yo me guardo esa información. Pero si todos de verdad compartiéramos esa información de costo, las cosas mejorarían mucho. Y el proceso de diseño y construcción sería mucho mejor. Pero entonces también podríamos compartir esas experiencias constructivas, en el cual podríamos ver, oye, esto entonces cómo lo puedo construir, toda la parte técnica, toda la parte de constructabilidad, para poder mejorar ese proceso que estamos, o ese proyecto que estamos diseñando. Y por último, incorporar lo que hemos aprendido en proyectos anteriores, ¿ok? Esas lecciones aprendidas que tenemos de otro proyecto, incluso esas lecciones aprendidas que tenemos de este proyecto en particular, de las cosas que deberíamos hacer y las cosas que no deberíamos hacer. Capacidad de innovar, porque todo esto tiene que ver con innovación. Oye, ¿qué material podríamos incorporar aquí para bajar costos, pero sin disminuir el valor? ¿Ok? ¿Y cómo podríamos industrializar para que el proceso constructivo sea más expedito, pero también que respete el diseño, etcétera? ¿Ok? Entonces, así como tenemos objetivo de llegar al costo, utilizando todas estas metodologías, por llamarlo de alguna forma, también podríamos tener un objetivo de duración.
A lo mejor tenemos una duración estimada muy alta y podríamos iterar en el diseño en el cual lograríamos una duración del proyecto inferior. O también podríamos entonces mejorar esos atributos de valor que no son cuantificables, que son valores asociados a la función, a la forma, a que sea mejor aprovechado esos metros cuadrados, qué sé yo. Entonces, podríamos quizás alcanzar ese valor potencial, ese valor deseado de los diferentes clientes. Yo les voy a poner aquí un ejemplo de dónde surgió todo esto del Target Value. El Target Value, la verdad es que tomó aspectos de lo que se llama Target Costing, que eso apareció en la industria manufacturera. Entonces, dijeron, bueno, vamos a tomar el Target Costing, es simplemente iterar para llegar a ese costo objetivo. Y lo tomaron en la industria de la construcción, pero dijeron, bueno, vamos a llamarlo Target Value, porque el Target Costing no es tratar de recortar costos sin considerar el valor, sin considerar de que hay aspectos importantes en los cuales tenemos que seguir considerando y no recortar porque sí. Entonces, esto empezó en California, en unos proyectos de salud. Y en estos proyectos de salud, ellos querían llegar, bueno, al costo objetivo y al costo admisible. Y aquí yo les muestro este gráfico en el cual se ve la brecha entre el costo inicial y el target cost, que es la linecita verde que aparece segmentada abajo, ¿ok? Lo que se habla es de brecha, ¿ok? Entonces, fíjense que el primer costo es bajito y de repente se y subió. El segundo punto es súper alto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí? La cuestión no es bajar. Pues ocurre que como ese primer costo es un costo muy preliminar, cuando le empezamos a sacar punta al lápiz y empezamos a definir bien los costos, generalmente sube. Y esto, si le ocurrió a los expertos, a nosotros también nos podría pasar. De hecho, yo empecé a mostrar este gráfico en particular a las personas o a las empresas a las cuales hemos implementado el Target Value, como para darle esperanza y decirles, oye, a nosotros también nos puede pasar, porque si a los expertos les ocurrió, a nosotros también. Pero lo importante es ver la tendencia. Fíjense que ellos tenían reuniones semanales en las cuales revisaban aspectos del diseño, qué acciones podían ir tomando, y a pesar de que aquí hay una subida, empieza a bajar luego, ¿ok? Hay algunos puntos en los cuales se mantiene, pero fíjense en la línea de tendencia. La línea de tendencia es hacia lograr ese costo objetivo, ¿ok? Entonces, ¿de qué forma ellos trabajan? Aquí les quiero mostrar esos ejemplos de colocation o de big room. Aquí le hago una acotación. Estas fotos las tomé de un workshop que nos trajeron para acá, para Chile, de una empresa que se llama DPR. Esta DPR Construction es una empresa en la cual manejan muchos proyectos TBD, en los cuales si ustedes quieren googlearla, háganlo, es muy buena, tiene proyectos tanto en California como en Arizona, y la verdad es que han tenido muy buenos resultados a nivel de costos, tiempo y de valor en sí del proyecto. Entonces, fíjense cómo están trabajando todos en conjunto, ¿ok? Fíjense cómo es la parte colaborativa en la cual ellos toman el modelo BIM, lo colocan en unas grandes pantallas que son pizarras. Fíjense cómo están aquí, entonces ellos mismos las rayan, muestran, etcétera, y van mejorando el modelo BIM. Y también aquí, cómo van mejorando toda la parte del proceso constructivo, etcétera. Les quería mostrar como para que tuvieran una idea de cómo es esos ejemplos en Estados Unidos, ¿ok? Ahora, fíjense qué ocurre. Bueno, contexto latinoamericano. Chile, año 2019, fíjense bien el año, porque es importante el año porque fue justamente antes de la pandemia, ¿ok? Empezamos a ver todos estos proyectos de California, etcétera, ¡ay, qué maravilla, cómo lo lograron, etcétera! ¿Cómo hacemos para llevarlo acá a Chile? Entonces, contactamos una empresa, la empresa se interesó, es una empresa, aquí se llama inmobiliaria constructora, la inmobiliaria es la que diseña y la que vende el producto, y la constructora es la que ejecuta la parte de la construcción como tal, y que trabajan en conjunto. ¿Sí? Sí, ¿no? Trabajan como unos hermanos medio peleados, pero trabajan juntos, ¿ok? El proyecto estaba en fases preliminares del diseño,
Es una torre residencial de 15 plantas, tiene 2 niveles de subterráneo de estacionamiento, tiene 252 unidades de vivienda y está ubicada en la región metropolitana aquí en Santiago. ¿Ok? ¿Cómo fue la incorporación? En primer lugar, teníamos que hacer talleres, teníamos que educar a las personas en este tema del TBD, porque había que hablar el mismo idioma, teníamos que ver qué era eso del target value y cómo los podíamos llevar a entender cada una de las cosas. Entonces, hicimos como unos talleres que se llamaban formación-acción. ¿Y por qué los llamamos formación-acción? Porque no era nada más formativo, clase. Yo les doy esta clasecita y ustedes hacen unos trabajos. No, los trabajos que eran ejecutar acciones dentro del proyecto y empezar a ver con lo que hemos aprendido cómo podríamos llevar inmediatamente al proyecto esas acciones como tal, ¿sí? Entonces, teníamos talleres y después teníamos cómo podíamos incorporar eso que aprendimos en la empresa y en el proyecto como tal. Entonces, los talleres fueron de constructabilidad, de uso de una metodología que es para tomar decisiones que se llama selección por ventajas, o CBA en sus siglas en inglés. Hablamos de la mejora continua, pero también hablamos de la innovación. Utilizamos un formato que es muy de frecuente uso en Lean, que es para solucionar problemas, para identificar problemas y solucionarlos. Se habló de Integrate Project Delivery, que es una forma de trabajar de forma integrada. Y bueno, BIM. Y el BIM no solamente como ver el producto como tal, sino también Virtual Design and Construction, que son estas siglas VDC, que tiene que ver cómo hacer un modelo 4D o un modelo 5D. El modelo 4D que incorpora el tiempo en nuestras 3 dimensiones espaciales, ¿ok? Entonces ahí vamos viendo cómo se va construyendo antes de construir, se construye virtualmente, y por eso es que se llama diseño construcción virtual. Y justamente ese uso para ver cómo se podrían coordinar tareas y cómo apoyaba el BIM en ese trabajo colaborativo. Aquí les coloco una foto de cómo era la forma de trabajar. Era muy lúdico, muy dinámico, donde tenían que trabajar en conjunto, había pizarras, habían juegos, etc. ¿Ok? En este caso, para la intervención gradual, nos dividimos en clúster. Clúster son grupos pequeños, multidisciplinarios, los cuales se tenían que reunir de forma semanal y ellos tenían que encargarse de trabajar en un área en específico. Entonces, los clústeres lo hicimos como obras previas, obras civiles y urbanización. Las obras civiles tenían que ver con la parte estructural, ¿ok? La parte de instalaciones, la parte de terminaciones y un cuarto clúster que era de logística y de gastos generales en sí, era como más corporativo, ¿sí? Pero cada clúster tenía que hacer propuestas o solicitudes, acciones, etcétera, basadas en esas obras civiles estructurales, esa parte de instalaciones o la parte de terminaciones en sí. Y salieron propuestas muy interesantes, no les voy a nombrar cuáles fueron las propuestas, pero sí el tipo de propuestas. Las propuestas fueron de prefabricación, de optimizar ciertos elementos, de estandarizar. La estandarización es súper potente para bajar costos, sin cambiar mucho el diseño, ¿ok? Estandarizar medidas, estandarizar elementos, estandarizar tipo de terminaciones, cambiar algunos componentes. Obviamente las compras por volumen siempre apalancan en cuestiones de costo. Modularizar, hacer cambios en instalaciones, industrializar y términos de logística, cosas de logística. Esas fueron esas propuestas que se dieron. Entonces, les voy a mostrar cómo fue algunos resultados de la parte del costo. En primer lugar, el costo inicial era de 426.000 UF. UF es la unidad que se utiliza aquí de fomento, pero aquí yo les puse, a ver si lo puse, sí. Aquí puse cuál era la brecha a nivel de dólares, para que más o menos me entiendan, ¿sí? Entonces la brecha entre ese costo inicial que se había establecido el proyecto de ese diseño preliminar con respecto al costo objetivo, la brecha era de $270.000. Entonces uno puede decir, oh, plata, para unos es mucho, para unos es poco, no importa. Esa era la brecha, ¿ok?
tomamos esa brecha y la dividimos en cada clúster de acuerdo a la proporción que tenía cada uno en el presupuesto preliminar. Entonces, cada quien se tenía que encargar de bajar esa brecha de acuerdo a esa proporción, y aquí ejecutamos este cuadro. Las obras civiles se tenía que encargar del 28% de la brecha, de estos $270.000 o de estos 6.600 UF. ¿Ok? Las terminaciones se tenían que encargar del 39%, las instalaciones del 19% y la logística del 13%. Por lo tanto, en UF, que vamos a llamar lo que sea como nuestra moneda, eran estos montos que están acá. Por lo tanto, teníamos que bajar, no era tantísimo, era 1.55%. Pero fíjense que bajar toda esta cantidad de dinero parece poco, pero tuvimos que trabajar mucho para lograrlo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que se logró? Fíjense bien. El de obras civiles tenía establecido bajar 1.800, bajó 3.000. En las terminaciones que tenía preestablecido 2.500, bajó 1.800, bajó un poco menos. Instalaciones 1.300, bajó 3.000. Y logística, que era 800, bajó 200. Entonces uno puede decir, oye, parece de que algunos clústeres trabajaron más y otros menos. No, todos trabajaron mucho. Pero en cuestiones de posibilidades de bajar costos, etcétera, los que tuvieron mayores posibilidades fueron en instalaciones y en la parte de urbanización y obras civiles, ¿ok? En la parte de terminaciones quizás es un poco más cuesta arriba bajar costos, ¿ok? Sobre todo porque son más visibles a la parte del el cliente final, ¿sí? Por lo tanto, lo importante de esto es aquello que decía optimizar el todo, a pesar de que aquí optimizamos por pedacitos, pero teníamos la visión en que íbamos a optimizar el todo. Y aquí el logro fue de todos. Entonces, fíjense que aquí consideramos de que este fue nuestro primer logro interesante en una primera experiencia que tuvimos aquí en Chile. Esta experiencia ya la documentamos, ya la colocamos en un paper que fue publicado un tiempo atrás, ¿ok? Fue publicado en el año 2022. Por lo tanto, el costo logrado, a pesar de el costo objetivo fue de 419 y el costo logrado fue de 417. ¿Cuáles fueron entonces los beneficios de utilizar el TBD en este proyecto en particular? Primero, tener claridad en los requerimientos de los diferentes clientes, tanto internos como externos, ¿ok? Los clientes internos que era diseñador, constructor, y los externos que era el usuario final, la inmobiliaria, etc. Buscar el mejor valor y no necesariamente el más bajo costo. ¿Por qué lo digo? Porque hubo propuestas que ellos tuvieron que desechar porque bajaban el valor, ¿ok? Entonces ellos decían, no, esta no la podemos utilizar porque está bajando el valor. Entonces, el enfoque fue también hacia la toma de decisiones en conjunto, visualizando diferentes perspectivas, visualizaron el presupuesto. Ahí nosotros cometemos un pecado como arquitectos, que a veces no nos damos cuenta de cuánto cuesta lo que estamos diseñando, sobre todo cuando existe quizás un equipo de costos, los cuales sí están inmersos en toda esa parte de costos, y quizás nosotros no estamos en ese equipo de costos. En este caso particular, ese equipo de costos hizo que se visualizara el presupuesto. Por lo tanto, esas acciones propuestas, las cuales en todos esos clústeres habían arquitectos, habían constructores, habían ingenieros, etcétera, ellos eran capaces de ver, ok, estamos proponiendo esto, y podían sacar la cuenta y decir, pero está más alto, o está más bajo, pero tenemos que sacrificar esto. ¿Es sacrificable? No, merece la pena, etc. Entonces, por otro lado, se logró también el costo admisible, se logró el costo objetivo, por supuesto, lo sobrepasamos, sin comprometer la calidad del proyecto. ¿Okay? Una de las cosas que recuerdo que fue muy bueno es que ellos tenían contemplado 4 ascensores en la torre y cambiaron a 3. Uno puede decir, ¿pero qué pasó? ¿De 4 ascensores a 3 es una disminución del valor? No, porque ese cambio de 4 ascensores para 3 ascensores, en primer lugar, seguía, aquí hay algo que se llama informe de tránsito, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos, con la capacidad del ascensor, etcétera, y que se cumpla y que no haya una fila para poder utilizar el ascensor. Entonces se cumplía tanto con el 4 como con los 3 ascensores ese informe de tránsito. ¿Por qué razón? Porque se cambió para unos ascensores más rápidos
y con una cabina con mayor capacidad. Entonces se seguía cumpliendo con el mismo servicio y por lo tanto no se disminuyó el valor, pero esta fue una decisión que disminuyó considerablemente el costo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí se logró ese costo sin disminuir, sin comprometer la calidad del proyecto. Por último, se buscó la reducción de tiempos de ejecución o retrabajos de manera conjunta. ¿Ok? Les quiero mostrar un segundo proyecto. Este segundo proyecto también fue en una empresa inmobiliaria constructora, pero en este caso fue en proyectos en fases intermedias de diseño. Y ustedes dirán, tal cual, como nos ocurrió a nosotros, oye, pero el TBD no se hace en fases de diseño bien preliminares. Bueno, esto fue una solicitud de una empresa que escuchó todo este tema de este éxito que tuvimos en esa primera empresa, esta es otra, y nos dijo, oye, pero es que necesitamos urgente porque con las alzas que tuvo la pandemia, no podemos seguir teniendo los mismos costos que estamos manejando ahora. Entonces dijimos, bueno, oye, no aseguramos de que lleguemos al costo admisible ni al costo objetivo, pero lo que sí es que, bueno, vamos a aceptar, primero porque era en 2 etapas, así como dice aquí. Entonces quizás lo que no podamos incorporar en la primera etapa lo incorporamos en la segunda. Y lo otro es que te pedimos un compromiso de parte de la empresa como tal a que incorpores dentro de estos talleres personas de otros proyectos para que aprendan la metodología. Y que quizás lo que no se logra en este proyecto, se logra en otros proyectos. ¿Okay? De esa forma fue que nosotros aceptamos este proyecto porque era en fases intermedias. O sea, de verdad el diseño estaba bastante adelantado. Fíjense que es muchísimo más grande. Eran 2 torres, 28 plantas, 3 niveles subterráneos, 696 unidades de vivienda, también aquí en Santiago. Pero lo bueno era que los comenté en 2 etapas. Hicimos como un buen esquema para poder identificar y poder ir viendo parte por parte. Y ellos querían hacer que el TBD tuviera un foco en industrialización. Ellos querían ser capaces de industrializar. Y por otro lado, esa empresa trabaja en lo que se llama proyectos multifamily. Aquí proyectos multifamily en Chile, lo que significa es que después de que ellos terminan el edificio, se lo entregan al cliente, pero ellos administran el edificio. Entonces es un edificio en el cual es un edificio de arriendo, no es como de venta como tal, ¿sí? Entonces ellos lo administran, ¿sí? También hicimos talleres, jugamos, toda la cosa, trabajamos muchísimo y fíjense que fue este año, fue el 2023. De hecho, todavía ellos están trabajando en el asunto, ya nosotros como consultores ya dejamos de trabajar con ellos, pero con el compromiso de que ellos siguieran trabajando y que pudieran darnos después algunas actualizaciones de costo. Entonces, fíjense, ¿qué fue lo que pasó? Primero, la etapa 1, pues recuerden que era etapa 2, el costo inicial era 738.000 UF, el costo admisible 669, la brecha era de 2.8 millones de dólares. Yo me iba a morir cuando yo oí eso. Era mucha plata. Y con el costo objetivo, la brecha era de 3 millones y medio de dólares. ¿Ok? Yo dije, bueno, eso es lo que ellos quieren, vamos a ver cómo hacemos. Sobre todo porque estábamos, como les digo, yo no le tenía mucha fe a lograr esto. Y entonces empezamos a dividirnos el trabajo en los clústeres. En este caso, nos dividimos en 3 clústeres nada más. Y no lo dividimos de forma proporcional, sino de esta manera, 20% para obras civiles, 40 y 40 para instalaciones y terminaciones, porque ya las obras civiles estaban muy adelantadas a nivel de diseño y era muy difícil lograr cambios, ¿ok? Teníamos muchas limitaciones en lograr cambios por el estado adelantado del diseño, ¿ok? Sobre todo porque habían ya permisos, habían ya apartamentos que estaban vendidos incluso. Entonces la parte comercial era súper complicada, tuvimos que llamar a la gente de ventas para que nos dijera qué cosas podíamos cambiar, qué cosas no podíamos cambiar. Entonces fíjense que las evaluaciones al 14 de junio fueron las siguientes. Se agarraron toda la parte de obra gruesa y fíjense que la brecha, el costo admisible era de 13.000 UF y al costo objetivo era 17.000 UF y lo actual fueron 11.000, ¿ok? Y se hizo justamente lo que se llamaba 80-20, que es ver dónde teníamos mayores costos y los íbamos poniendo como en orden.
Entonces, fíjense que donde hicimos énfasis fue en ese mismo orden. Primero, en lo que llaman enferradura, aquí en Chile, no sé cómo lo llaman en Perú, pero en Venezuela se llama acero. Es la parte de toda la parte armada de la estructura como tal. Aquí se llama enferradura, no sé cómo se llama en Perú, ¿ok? Y entonces se fue revisando en la parte del hormigón o concreto, no se pudo bajar, en la parte de los moldajes no se pudo bajar, pero en la parte de su calzado, que son unas pilas que se utilizan para sostener el terreno alrededor, ahí sí se pudo y así sucesivamente se fue revisando hasta la última, hasta la fundación de la grúa, ¿ok? Igual fue en las instalaciones, igual fue en las terminaciones, se fue revisando cada uno y también se evaluaron algunos aspectos de valor, ¿ok? De cuáles eran los atributos que ellos consideraban valiosos. Y se vieron cuáles impactos en el costo, en la postventa, en la productividad, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjense el gráfico. Aquí logramos, fíjense, por eso fue que yo les mostré el gráfico en el cual en el segundo valor subía, igual ocurrió aquí. Entonces les digo, oh, ok, ¿se acuerdan de aquel? No se preocupen, que si a ellos no pasó, a nosotros también. Fíjense entonces que empezamos a bajar, la línea de tendencia es esta que está acá, y al 14 de junio, que fue la última actualización, teníamos entonces un ahorro de 56.000 UF, ¿ok? Por lo tanto, a pesar de que todavía no hemos llegado al costo admisible y por lo tanto tampoco al costo objetivo, pero la disminución ha sido increíble. Entonces, la disminución después empezamos a ver, dijimos, claro, como una gran alza de precios por el tema pandemia, dijimos, bueno, vamos a ver cuánto fue en actualización de precios. La actualización de precios fue 40%, pero en propuestas, acciones, mejoras, etcétera, fue 60% de todo lo que se logró. Por lo tanto, fíjense que la primera experiencia fue, toda la brecha era 6.600 UF. Aquí la brecha era altísima. Aquella era un 10% de esto, ¿ok? Y fíjense todo lo que se ha logrado. Entonces, las caras fueron como, ¿qué? No puedo creerlo. Tal cual este Minion, ¿sí? También hicimos algunas retroalimentaciones de cómo había mejorado la parte de comunicación, coordinación y colaboración. Hicimos este trabajo en el cual vimos cómo era sin TBD y cómo era con TBD y cómo mejoraba la comunicación entre los diferentes actores dentro del proceso de diseño, cómo mejoró la coordinación. Fíjense cómo van las curvas en las cuales el centro era sin TBD, pero se llevó hacia mejores desempeños y también con la parte de colaboración. ¿Cuáles fueron los logros? Bueno, caminar hacia esa integración temprana, también visualizar los costos, alinear los objetivos, internalizar el concepto de valor, identificar atributos de valor tanto del proceso como del producto. Se mejoraron relaciones entre las diferentes áreas. Había personas que incluso no se conocían y trabajaban en teoría en la misma empresa, ¿ok? Se incorporó activamente todos en mejorar el diseño y se optimizó y se incorporó ese aprendizaje en otros proyectos de forma más temprana. Eso todavía no se ha contabilizado, pero ya esas personas que estaban inmersas en estos talleres lo llevaron a otros proyectos, ¿ok? ¿Qué cosas en camino? Todavía nos falta alcanzar el costo admisible y el objetivo, maximizar un poco el valor en el proceso y en el producto, y ellos están haciendo una metodología de empresa corporativa de TBD, una adaptación del TBD a su contexto de empresa. Este fue el equipo de trabajo que formó parte de la Católica, este fue mi profe guía del doctorado, y algunos estudiantes de magíster y de doctorado que estuvieron allí trabajando en conjunto conmigo. ¿Ok? Las conclusiones, bueno, el Target Value Delivery trae muchísimos beneficios a nivel de costos, tiempos y de valor en los proyectos, mejores resultados en costos más que en el valor, lamentándolo mucho, pero también hubo mejores resultados en el producto más que en el proceso, eso también lo medimos. Y lo importante también es identificar algunas pérdidas de valor en el diseño antes de llegar a la construcción. ¿Ok? Bueno, esto ha sido mi presentación por el día de hoy. Traté de darles toda esta experiencia que hemos tenido acá en Chile y de dónde se basó. Y no sé si tienen algunas preguntas que hacer. Muchísimas gracias. Zulay, muchas gracias. Por esta modalidad virtual no podemos aplaudirte, pero creo que podemos reaccionar, ¿ok? a esta presentación que has realizado.
Si hay alguna pregunta, por favor, pueden abrir el micrófono para realizarla. Si no, pueden escribir en el chat. Por acá pregunta Gonzalo Torres, ¿cuáles son los costos para poder implementar este tipo de metodología en proyectos arquitectónicos y en obras? Y si esta metodología es obligatoria en Chile. Ay, ojalá fuera obligatoria. Sería buenísimo, ¿no? Sería demasiado bueno. No, mira, Gonzalo, en primer lugar, los costos, por lo menos en ese momento, en las dos formas que lo hicimos, fue una especie de asesoría que le dimos a la empresa. Sí hubo unos costos asociados del pago a estos ayudantes de estudiantes de doctorado, de magíster, etcétera. Yo en la primera experiencia era estudiante de doctorado, por lo tanto, formo parte de mi trabajo de tesis, ¿ok? Pero fíjate que a pesar de que cueste algún dinero pagarle a este grupo que trabajó con ellos, fíjate todos los resultados, se paga solo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el costo asociado? Que es un costo muy difícil de determinar. Bueno, ¿cuánto costó la asesoría? ¿Ok? Esa asesoría, al fin y al cabo, fue una asesoría de la universidad que le dio a las empresas, que es justamente esa responsabilidad que tiene la universidad, de la academia con respecto a la industria. Pero además, tiene, lo que te digo, se pagó sola. O sea, porque todo el dinero que se ahorraron fue increíble. Entonces, en cuanto a costo, yo creo que es muy bajo a lo del beneficio que pueda traer. ¿Ok? De todas maneras, si allá en Perú necesitan alguna asesoría, estamos dispuestos, estamos disponibles. ¿Ok? No es obligatoria, de hecho tenemos muy pocas experiencias. Yo le estoy presentando aquí dos que fueron exitosas. Tuvimos una un poco fallida porque fue en el momento de la pandemia, fue todo online, fue muy complicado. Yo creo que la parte presencial también es importante y sobre todo porque las obras y los diseños estaban como muy estacionados y como en un nivel de incertidumbre muy alto con la pandemia. ¿Ok? Entonces, tuvimos un par de proyectos que no nos funcionó tan bueno como este. Sí tuvimos algún impacto, etcétera, pero no tuvimos resultados de costos porque incluso ese diseño cambió tanto que no se pudo determinar cuál era el foco. No sé si me explico, ¿ok? Entonces, no es obligatoria en Chile. Es una recomendación interesante que uno hace en todo este tema del Lean, porque el Lean al fin y al cabo es tratar de bajar todas esas cosas que nos están interfiriendo en la productividad, en la buena productividad, que es lo que se llama las pérdidas, ¿ok? Entonces, bueno, los costos, simplemente diría que de mantención o de mantenimiento de ese grupo de asesores, y también el costo de tener esos talleres por un largo tiempo, en el cual van a incluir personas de varias áreas de la empresa. Entonces, ahí nosotros teníamos 2 horas semanales con ellos para darle los talleres, bueno, sacar la cuenta de cuánto repercutió en la empresa tener 2 horas por cada profesional incorporado ahí en esa parte. Esos serían los costos, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta, Gonzalo. Si hay Sí, alguna... sí, Adelante. sí, es una... ¿No? ¿Me escuchan? Sí, te oímos, Gonzalo, adelante. Sí, muchas gracias. Muy excelente metodología y exposición, ingeniera. Te felicito. Sí, es desde el punto de vista de los costos que usted mismo lo dijo, ¿no? De cómo muchas veces se sacrifica por costos el diseño. Entonces es ahí algo que sí, en general genera esa connotación, ¿no? De cómo, por ejemplo, a futuro medir, porque usted lo dijo, que puede llegar a medirse un costo que no es representado desde el punto de vista del impacto, por ejemplo, del impacto, y la pregunta si usted lo han tenido en cuenta, porque tenemos costos desde el punto de vista económico frente al proceso, pero desde el punto de vista del proceso, como lo menciona en lo colaborativo del BIM, viene a la pregunta, o sea, ¿se podría medir
con este tipo de metodologías una posibilidad de medir costos, por ejemplo, de impacto sobre la construcción? Es como la inquietud puntual. ¿Se podría a futuro meter esa variable en el costo? Muchas gracias. Claro, fíjate, en este momento, tanto en el 1 como en el 2, es al final de diseño que se determina cuánto va a costar en el momento de la ejecución, ¿ok? Sin embargo, hay que contrastarlo cuando en el momento que se haya terminado de construir, si hay alguna desviación con lo que se acordó en el momento del diseño. Lo interesante de esto es que las desviaciones históricas en proyectos que incorporan TBD son muy bajitas, porque la diferencia entre lo que realmente se diseñó y se construyó, esas desviaciones pueden ser más o menos 2%, ¿ok? ¿Por qué lo menciono? Porque al estar el constructor inmerso en el diseño, ya está ahí diciendo cómo se va a construir. Por lo tanto, esa desviación en el momento de la construcción debería ser muy mínima, ¿sí? Y lo importante es que es más o menos, ¿ok? O sea, incluso puede seguir bajando en el momento de la construcción, porque ya cuando las personas, el equipo de trabajo, tienen su ADN, el TBD empieza a ver dónde bajar en esas cosas que no representan valor. Y donde sí mantener el valor, por lo tanto, ese bajón de costo no puede ser en cosas importantes, sino cosas que se consideran indiferentes dentro del proyecto. ¿Ok? Muchas gracias. De nada, Gonzalo. Y como tú decías, Zulay, al comienzo, o sea, de que el constructor pueda incidir en el proceso de diseño sin que nuestros diseños sean unas cajitas, ¿no? Y ahí está el trabajo de nosotros como arquitectos de tener la habilidad, la capacidad y la imaginación para lograr hacer propuestas que sean técnica y económicamente factibles o rentables, pero que sean estéticamente interesantes también. Exacto, exacto. Y ahí es por eso que se habla de trabajo en equipo y no impuesto, ¿ok? No es que el constructor se va a imponer, es que todos van a trabajar colaborativamente para un objetivo en común. Entonces, el objetivo también puede ser estética, que uno de los atributos de valor sea la estética, y eso es valioso, ¿ok? Porque al fin y al cabo, eso es un atributo diferenciador en los proyectos, la estética. Los buenos acabados, que tengan unos acabados de calidad, etcétera. Entonces, eso no puede ser, eso es eso es no negociable, eso no se debería cambiar, me explico. Entonces, esos no negociables se colocan sobre la mesa y se dice, oye, mira, de verdad que no deberíamos cambiar la estética. Entonces, si tú propones esto y es más o menos feo, ¿cómo logramos de que esto se coloque de forma más bonita, por decirlo de alguna forma? Entonces, ahí se van, y esa es la riqueza de esta metodología, ir trabajando en conjunto. ¿Ok? Zulay, agradecidos por compartir tus experiencias, tus conocimientos con nosotros. Las puertas de la universidad, bueno, quedan abiertas para ti y esperamos poder seguir teniendo contacto, compartir experiencias y bueno, de repente hacer algún trabajo de forma conjunta. Perfecto. Muchas bueno. gracias, Zulay. Éxitos en tu trabajo allá en Chile y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y de verdad aquí las puertas de la Escuela de Construcción Civil de la Católica están abiertas para cualquier asesoría, cualquier pregunta de tesis, de lo que de verdad quieran consultar. Aquí tenemos las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos los asistentes y bueno, que tengamos un buen día y sigamos disfrutando de esta tercera semana de la bioarquitectura. Chao, hasta luego, que tengan todos un buen día. Chao, Zulay. Chao. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias a ti.